Vamos a hablar de la armadura de Dios. Creo que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y todo lo que Dios va a hacer tiene su hora y tiene su momento. Efesios capítulo 6. Esto viene en secuencia de lo del tema de la semana pasada. Días malos, ¿cómo así? Hombres malos. Por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Qué? Efesios capítulo 6, vamos a leer versículos del 10 al 18. Después vamos a tocar probablemente 2 puntos, porque voy a ir despacio con este tema. Verso 10. Por lo demás, hermanos míos, note las palabras del apóstol: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. La armadura de Dios contiene varios elementos. Entre ellos nosotros encontramos el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de los pies, ¿verdad?, que tiene que ver con el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la oración, orando en todo tiempo. ¿Okay? Parecer que estamos viviendo el tiempo del día malo, pero aún en ese tiempo hay que orar. Amén. Ok. Contando yo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 elementos, ¿okay?, que son muy importantes, ¿verdad? Tal vez hay algunos otros, pero vamos a ir tocando punto por punto. Vamos a ir al paso, despacio, ¿verdad? La semana pasada terminamos la enseñanza diciendo 2 cosas importantes. Espero no se les hayan olvidado. Primero, con lo que terminamos la semana pasada, es que una de las cosas que tenemos que entender es que nuestro cerebro, ¿okay?, no sabe qué es verdad y qué no es, o sea, qué es mentira. Que esa virtud solamente le pertenece al espíritu del ser humano. ¿Okay? El espíritu del ser humano sí sabe discernir o sabe identificar qué es verdad y qué no lo es. Pero que era necesario tener una conexión, ¿verdad?, con quien realmente es la verdad. Y hablamos que la verdad es Jesucristo. ¿Okay? Él es el camino, Él es la verdad y Él es ¿qué? La vida. ¿Okay? En Juan capítulo 16, versículo 13 vimos, ¿verdad?, que el Señor habló y dijo que cuando el Espíritu de verdad venga, Él nos iba a guiar a toda la verdad, porque no iba a hablar por su propia cuenta, sino que iba a hablar todo lo que oyere y lo haría saber, y haría saber las cosas que habrían que de venir. ¿Okay?
Eso el Señor se lo habló a sus discípulos o a sus apóstoles. ¿Okay? Algunas cosas de las que estaban por venir, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre los apóstoles y ellos empiezan a tener esa comunión con el Espíritu de Dios empieza a darles revelación. ¿Okay? Uno de los que más recibió revelación de Dios a través del Espíritu, creo que fue el apóstol Pablo. Él escribió muchas cosas para la iglesia, entre ellas las que nosotros estamos por ver, por leer. ¿Okay? Y creo que nosotros como iglesia en los tiempos actuales tenemos una bendición. Si tomamos la virtud de conectarnos con la verdad, vamos a recibir información para que estemos preparados. ¿Okay? Ya se nos había anticipado por dirección del Espíritu de Dios que venía ¿qué? Un tiempo así, un día malo. ¿Okay? Entonces no podemos atemorizarnos, tenemos que estar agradecidos con Dios que está en control y que nos está informando para que estemos apercibidos. Amén. Podemos darle una ofrenda de palmas al Señor por su bondad. Okay. Entonces, entrando al tema y empezando ya a desarrollar un poco más profundo el tema que vamos a ver, en Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 13, ¿verdad? Ahí donde estamos, el apóstol dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Okay? Recuérdense que ya hablamos de que hay dos áreas en la vida del ser humano que se ven afectadas por aquella influencia o aquellas influencias demoníacas que usarán palabras y actitudes que introducirán dentro de la sociedad a manera de leyes, a manera de reglamentos, tanto culturales como religiosos. Esto afectará tanto la conducta moral como la espiritual del ser humano. La semana pasada vimos eso. ¿Okay? Una de las cosas que tenemos que entender es que nuestra lucha no es contra nuestro hermano, no es contra nuestro prójimo, ¿okay? Sino contra principados y potestades. La semana pasada creo que fuimos claros hablando de eso, porque una de las intenciones de todo esto es producir terror, pánico, caos, ¿okay? Y sobre todo rebelión de Dios hacia su creador. ¿Podemos entenderlo? La semana pasada vimos que Pablo, hablando con Timoteo, le dice: pero el Espíritu dice claramente, o sea, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Póngale atención a eso, porque el temor te puede llevar a tomar esa actitud. ¿Okay? Dios no puede hacer nada. Dios no está en control como dicen los pastores o como dice el hermano, ¿okay? O como dice la palabra de Dios, ¿okay? Porque si no, no sucediera esto. No, Dios está en control, créame. Dios sabe lo que hace, ¿okay? Aunque a nosotros, a nuestra forma de entender y de parecer, las cosas no están bien. Sí, no están bien, pero Dios sabe lo que hace. Más adelante nos daremos cuenta del resultado. Dios está en control, ¿okay? Entonces hay que tener cuidado porque sigue hablando el apóstol y dice: algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Okay? Venía hablando yo con la pastora y le estaba diciendo: espíritus tiene que ver con palabra, ¿okay? No solamente con seres celestes de otra dimensión, también tiene que ver con palabras, porque el mismo Señor, hablando a sus discípulos, les dice: mi palabra, ¿qué le dice? Es espíritu y es ¿qué? Vida.
Entonces, cuando uno hace conexiones al estudiar la palabra, uno va entendiendo muchas cosas a través de la instrucción y de la revelación que el Espíritu te dé. ¿Okay? Entonces, cuando estas entidades entran a esos lugares que hablábamos la semana pasada, ¿verdad?, no solamente llevan su conjunto de enseñanzas o argumentos, leyes, ¿okay?, sino que también eso influye que hay un espíritu que entra a ese lugar. ¿Okay? Y entonces dice, escuchando a espíritus engañadores, doctrina de demonios por la hipocresía. ¿Okay? La hipocresía le da lugar a esto. Y de eso tenemos que cuidarnos. ¿Okay? Una de las cosas que nosotros los cristianos tenemos que cuidar es nuestro corazón, nuestro ser interno. ¿Okay? Que la hipocresía no gobierne en nosotros. ¿Okay? Que seamos lo más honestos posible. Todos, no solo el pastor y los líderes, todos. ¿Okay? Aún para los jóvenes, en sus hogares, en su forma de conducta, en su forma de vivir dentro de sus hogares, ser lo más claro posible en su vida. ¿Okay? Porque la hipocresía le da lugar a esta clase de entidades y a esta clase de enseñanzas y nos pueden perjudicar la familia. ¿Estamos entendiendo? ¿Okay? Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. La semana pasada no expliqué mucho de esto porque le dije voy a ir despacio y después voy a ir un poco más profundo. ¿Okay? Una de las cosas que tenemos que cuidar también es nuestra conciencia. ¿Okay? Porque a veces de tanto hacer o decir o de escuchar algo, se cauteriza nuestra conciencia que pensamos que todo está bien. En mi vida, tranquilo, yo normal. ¿Okay? No, hay cosas que no están bien y lo que no está bien, no está bien. Así de sencillo. Blanco es blanco, negro es negro. ¿Okay? Así, no hay otra cosa. ¿Me doy a entender? Porque nuestra conciencia nos puede perjudicar. ¿Okay? Porque en los tiempos que estamos viviendo, mucha gente por tener cauterizada su conciencia se va a ver perjudicada por esta clase de influencias. ¿Okay? Cuando usted sigue leyendo el pasaje ese, dice que negarán, ¿okay?, y empiezan a impedir cosas. Y aquí me voy a meter en un terreno un poquito minado, un poquito peligroso. Pero una de las cosas que muchas veces perjudica a la iglesia evangélica es que le gusta negar que la gente haga cosas. No puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede ponerse esto, no puede traer esto, no puede hacer esto. ¿Me doy a entender? ¿Okay? Y no permitimos la obra del Espíritu de Dios, que sea Dios obrando en nuestras vidas. ¿Okay? Él es el que transforma el corazón del ser humano. Él es el que trata con cada uno. ¿Okay? El que nosotros le impongamos a las cosas a la gente más le hace daño. ¿Me doy a entender? Ok. Entonces, ¿se recuerdan? La semana pasada les dije, estos versículos tienen una relación con el ámbito de la fe y de la vida espiritual de los seres humanos. Quiere decir que de alguna manera podría afectar a los creyentes o a aquellos que van en búsqueda de Dios a congregarse. ¿Cierto o no? Hoy algunos no están por temor. ¿Okay? Y se les entiende esa parte, porque es lógico, por así decirlo. Es normal en el ser humano. Las cosas imprevistas a veces producen ¿qué? Temor. Y cuando no estamos oyendo la voz y la dirección del Espíritu Santo, más rápido. ¿Okay? Pero cuando estamos oyendo a Dios, tú estás tranquilo, porque ya Dios nos había dicho que íbamos a ver tiempos malos, días malos, no porque Dios los creó, sino porque el corazón del hombre se ha pervertido y se ha corrompido y produce cosas malas. ¿Okay? En 2 de Timoteo vimos, capítulo 3, verso del 1 al 5, que también el apóstol le dice a Timoteo, debes de saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos,
ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, ¿okay? Aborrecedores de lo bueno, traidores, te prometen una cosa y hacen otra, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Okay? Yo creo que está claro, ¿no? Más claro que el agua no puede estar. Ahora mismo hay apariencia, pero cuando se necesita manifestar lo que es piedad, no existe en el corazón. ¿Okay? Estos versículos tienen una relación directa con la conducta natural del ser humano, todo aquello que tiene que ver con su propio ego. ¿Okay? Su conducta moral, su conducta económica y su liderazgo dentro de la sociedad, en todos los aspectos de la vida cotidiana. ¿Okay? Aquí no se salva ni la iglesia, hermano. Así que Dios nos encuentre confesados y que estemos cubiertos con su sangre para poder estar protegidos en el tiempo actual. ¿Okay? Cuando nos enfrentamos a los días malos, sobre todo en esos que hay personas que nos afectan, una de las reacciones que sucede en nosotros es que nos enojamos con Dios. ¿Okay? Nos enojamos con Dios y nos enojamos con aquella persona con la que hemos tenido algún inconveniente. ¿Okay? Es normal dentro del ser humano que esa reacción resalte dentro de nosotros cuando nos encontramos en un momento difícil, en un día malo. ¿Okay? Y a veces sucede que nos olvidamos que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿okay?, que nosotros los mortales, como nosotros, no somos los culpables, o que tal vez tu prójimo, que es mortal como tú, ¿okay?, que hoy está y ya mañana dejará de ser, que hoy puede alardar de sus cosas y de sus proyectos, ¿okay?, y de su fortuna y de todo lo que él pueda creer y que tiene, que no perdura para siempre, ni la vida, hermano. ¿Okay? No es el culpable. Él probablemente en su ignorancia se dejó persuadir por espíritus engañadores que lo llevaron a tener un conflicto contigo. ¿Okay? Entonces, cuidemos nuestro corazón de no enojarnos con el prójimo, porque nos puede perjudicar la salud, tanto física como la salud espiritual. ¿Okay? Porque hay proyectos de Dios que a veces ignoramos, porque no le hemos prestado mucha atención a la voz del Espíritu Santo. ¿Okay? Pero Dios está en control. Yo lo creo. ¿Okay? Entonces, el enemigo conoce algunas de nuestras debilidades. No todas, pero sí conoce algunas de nuestras debilidades. Y él quiere aprovechar. Él no va a perder el tiempo, no va a perder la oportunidad de ver si hace que la amargura tome control de tu vida. Que la amargura de espíritu, la amargura de corazón resalte de ti o se apodere de tu vida. No es casualidad, el hermano dijo que creo que si estábamos contentos, estábamos alegres y ahora mismo cuesta decir amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero hay que darle lugar al gozo del Espíritu de Dios. ¿Okay? Porque aún en el día difícil hay que saber que Dios sigue siendo Dios. Amén. Dale fuerte el aplauso. Tú que estás en tu casa y me ves ahí, dale un aplauso al Señor también. ¿Okay? No permitas que el temor y la amargura tome control de tu vida, de tu casa y de los tuyos. No, dale la gloria a Dios por todo. Amén. ¿Okay? Entonces a veces el enemigo está esperando a ver si puede entrar sigilosamente a tu vida. Y espera ver cómo nosotros explotamos en un momento de ira. Porque en un momento de ira llega al corazón del ser humano. A mí me ha pasado. ¿Okay?
Ahí donde lo ven a uno todo chiquitito, pues a veces uno se pone como dinamita, hermano, quiere explotar un ratito. Y uno tiene que cuidarse. Hay que cuidarse. Ay, amén, pastor, dijeron por ahí algunos también. Pero a veces podemos producir más daño del que nos están produciendo. Por eso es que es necesario, ¿verdad?, que tomemos cuidado y que permitamos que el Espíritu de Dios tome control de nuestro ser. ¿Okay? Ahora, la enseñanza que vamos a ver, o que ya estamos viendo y que vamos a ir poco a poco profundizando, ¿okay?, siempre tendrás que recordar que cada parte de la armadura de Dios tiene una función sobre ti. Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces, eso te debe dejar entender que esa armadura va a tener una función sobre ti. ¿Okay? Es importante que tú medites y te vistas de esa verdad. ¿Okay? Porque lo que el enemigo va a tratar de hacer es tratar de que tú te vistas y medites en un argumento que no es verdad. ¿Okay? Porque si tu cerebro lo recibe como verdad y tú le das espacio para que tu cerebro lo procese, ¿okay?, puede ser tanto el tiempo que le dediques a ese argumento que lo vas a creer y te vas a vestir de eso. Por eso Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Okay? Y entonces vamos a ir viendo algunos puntos, pero quiero seguir con lo que he escrito aquí. La armadura de Dios entonces tiene una función sobre ti. Medita en esta verdad, viste tu espíritu y tu mente cada día con ella, con esa verdad. ¿Okay? La armadura de Dios, ¿okay?, está sobre mí. Produce algo en mí. ¿Okay? Y eso te va a ayudar a mantenerte alerta para que tú puedas mejorar la defensa que puedas tener. ¿Okay? Probablemente algunos, cuando yo les dije el ambiente se siente así, algunos dirán, sí, pastor, porque pasó esto. ¿Okay? Otros probablemente, yo no lo sentí. ¿Y cómo así que él lo pudo sentir o percibir y yo no, yo que vivo aquí? ¿Okay? Pero es cuando tú estás conectado con una verdad y permites que esa verdad inunde tu mente, tu espíritu y tu corazón, esa verdad te va a revelar a ti a un ambiente que tú desconoces en un instante. ¿Me doy a entender? Cada pieza de la armadura de Dios corresponde, escuche bien, o identifica a la persona de Jesús y su obra redentora. El cinto de justicia, la coraza ay, lo tengo aquí, porque no me quiero equivocar. La coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado de los pies, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. ¿Okay? Y aún la oración. Todo esto identifica a Jesús y su obra redentora. ¿Okay? La ilustración de la armadura de Dios exteriormente refleja la realidad interior. ¿Okay? Que verdaderamente como iglesia o como creyente estamos, no solamente estamos, sino que tenemos en Cristo. ¿Okay? En Cristo Jesús estamos justificados. ¿Okay? En Cristo Jesús tenemos el escudo de la fe. ¿Podemos creer eso? Amén. Ok, para que vayamos entendiendo la ilustración. Jesús es la verdad. ¿Okay? En el Evangelio de Juan, el capítulo 8, vamos a ir al Evangelio de Juan. ¿Okay? Lo primero que vamos a notar de la armadura entonces es la verdad. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí mismo en Juan, pero vaya al capítulo 14. Y ahí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, vamos a ver el versículo 6 al versículo 11. Dice el verso 6. Y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos el Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Okay. Jesús entonces es ¿qué? La verdad. Okay. Jesucristo, esto lo escribía ayer de un mensaje que habíamos compartido ya un tiempo atrás, es la máxima representación de Dios en el mundo. ¿Okay? Jesús es la máxima representación de Dios en el mundo. ¿Okay? No hay ningún mortal, ni muy influyente que éste sea. No hay ninguna ley establecida por los hombres que no honra ni ama la palabra de Dios, que pueda sustituir a Jesucristo. Él es el único que representa a Dios en el mundo, y solo Jesús es la verdad. Le duela a quien le duela. ¿Okay? Solo Jesús es la verdad. No hay ninguna otra. Se puede meter uno en terrenos peligrosos, pero no hay ninguna constitución en el mundo, ¿okay? Ni en ningún país que pueda sustituir la palabra de Dios como verdad y a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Okay? Y de Él nosotros tenemos que ceñirnos, ¿okay? Como cristianos. No importa la edad. Nosotros dependemos de Él, del Dios Todopoderoso y de Jesucristo, a quien Él ha enviado a esta tierra para salvación nuestra. Amén. ¿Podemos creerlo, hermanos? Entonces debemos de entender, Él es la máxima representación de Dios en el mundo. Respecto a la verdad, esto tiene que ver con el nivel más alto que existe de la realidad. Y todo esto radica única y exclusivamente en Jesús. ¿Okay? Hoy tenemos una realidad que es momentánea. ¿Okay? Se lo voy a decir de una manera que ustedes lo entiendan y que no me perjudique mucho la vida a mí. Los primeros 100 días, usted va a ver un mover así. Porque siempre hay un récord que dejar. ¿Okay? Pero esa es una realidad temporal. La realidad permanente es Jesús. Él es la verdad. Él existe porque simplemente le dio la gana de existir. Nadie lo creó. Él es Dios. ¿Podemos entender esto? Él es el Todopoderoso, el soberano de los soberanos. El único Dios verdadero es Él. Y a Él atribuimos la gloria y la honra. Amén. ¿Podemos darle una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana?
Entonces, el nivel más alto que existe de la realidad radica en Jesús. ¿Okay? Hoy en día, los días que están por venir, ¿okay?, la gente será engañada a través, escuche bien, de la inteligencia artificial. El mismo nombre lo identifica, artificial. ¿Okay? Es algo que podría estar ahí, pero de un momento a otro ya no. Pero Jesús no es artificial. Él es la realidad mayor en el mundo. ¿Okay? Nada existe si no es por Él. Y todo lo que existe es por Él y para Él. ¿Me doy a entender? Amén. Ok. Entonces, hoy en día, los días que están por venir, la gente será engañada a través de la inteligencia artificial que es capaz de crear y decir. No solamente crear, sino decir argumentos o comentarios que tú no sabes hasta dónde puedan ser ciertos. ¿Okay? Pero hay mucha gente que lo va a creer. Hay mucha gente que va a vivir apegados a eso, creyendo que eso es una realidad para ellos. ¿Okay? Nosotros como creyentes, donde tenemos que vivir apegados es a la verdad. Y la verdad solamente está ¿en quién? En Cristo y en su palabra. Amén. Okay. Segundo punto que quiero tocar acá. Jesús es nuestra justicia. Okay. Él es la verdad y Él es nuestra verdad. Él es la verdad del Padre. Okay. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Tú no puedes ir al Padre pensando porque tú eres bueno, porque tú eres millonario o porque tú eres el pobre más pobre que pueda existir sobre la faz de la tierra. Y por causa de tu miseria, Dios te tiene que oír. No. Dios oye al pobre si va a través de ¿qué? A través del Hijo, que es Cristo. Y Dios puede escuchar al rico, al hombre más rico sobre la faz de la tierra, que se acerque a Dios a través de ¿quién? A través del Hijo. ¿Okay? Porque esa es la verdad. No hay otra verdad. La justicia, el cinto de justicia. Jesús es nuestra justicia. En Romanos capítulo 3, vaya a Romanos, quiero ver cuánto tiempo tengo. Hoy voy a terminar temprano, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Okay? Si quieres ver a Dios obrar a favor de tu vida y quieres que Dios sea justo y haga justicia, vas a tener que tomar en serio el sacrificio de Jesucristo. Iglesia, estos son los días. ¿Okay? No hay vuelta atrás. Este es el tiempo que tenemos que dejar de jugar a ser cristianos y verdaderamente ceñirnos, ¿okay?, vestirnos con la armadura de Dios, toda la armadura de Dios.
Entonces, si vamos a vivir una verdad, la vamos a vivir en Cristo. Amén. Si vamos a creer una verdad, vamos a creer su palabra. ¿Ok? Y si vamos a buscar la justicia, vamos a creer en Cristo. Él es nuestra justicia. ¿Ok? La coraza de justicia, dice, un detalle muy importante que es, en el antiguo tiempo, el sacerdote usaba una túnica y era hecha de una sola pieza. ¿Ok? Cuando el sacerdote se acercaba al tabernáculo. ¿Ok? La coraza de los soldados romanos cubría desde sus hombros hasta los lomos, y su propósito era proteger de una herida mortal o en especial cubrir su corazón. ¿Ok? Una de las funciones de la justicia de Dios es esa, proteger tu corazón. ¿Ok? El corazón naturalmente es muy sensible. ¿Ok? De cualquier momento, impresión, ¿ok?, fuerte, tu corazón puede fallar. Te puede dar un susto mayor a tu vida. ¿Ok? Espiritualmente también nuestro corazón. Si Dios no lo protege, si nosotros como cristianos no tomamos en serio lo que es la armadura de Dios, ¿ok?, y nos vestimos de esa coraza de justicia. Yo no soy justo por lo que yo sé. Yo no soy justo por lo que yo tenga. Yo no soy justo por donde yo vengo, ¿verdad? Porque vengo de la realeza o vengo de la familia más pobre sobre la faz de la tierra. No, yo no soy justo por eso. ¿Okay? Mi justicia no se basa en lo que soy, en lo que yo puedo hacer o en lo que yo puedo tener. Mi justicia se basa en lo que Él es. Él es el justo que justifica. Él es el único que puede justificar mi vida. ¿Okay? Entonces nosotros podemos decir en este momento, no es justo lo que está pasando. No, no es justo. ¿Okay? Pero Dios sabe por qué lo está permitiendo. Semana atrás les dije muchas veces, y antes para terminar el año les dije, que Dios permite las crisis porque las crisis van a traer ¿qué? Un despertar. ¿Okay? Cuando usted ve a sus hermanos, los que hoy no vinieron, y si logra comunicarse con ellos, y aquellos que me están escuchando a través de los medios sociales, entiendan esto. ¿Okay? El caos, la crisis, cuando Dios la permite es porque Él quiere que eso produzca en tu vida un despertar, para que tú lo busques a Dios, te acerques a Él. Es urgente acercarte a Dios. ¿Okay? Estos son tiempos en que nosotros no podemos alejarnos de Dios. Son tiempos en que tenemos que acercarnos más a Dios. ¿Lo creemos? Amén. ¿Okay? Entonces, la coraza que usaban los soldados cubría sus lomos. Su propósito era protegerlos de una herida mortal, en especial su corazón. La armadura que declara Efesios 6, la justicia trata con la esencia de nuestra condición espiritual en Cristo, manteniendo nuestro corazón o manteniendo nuestros corazones puros y abiertos a Dios. ¿Okay? Como iglesia, escuche bien, escuchamos y vamos a escuchar, y muchas veces se usa mucho el término justicia. ¿Okay? Allá afuera cuando se hagan, y usted lo va a ver, cuando hayan protestas y todo esto, se va a pedir justicia. Pero el hombre no sabe hacer justicia. El ser humano sin Cristo en su corazón no es justo. No puede dar lo que no tiene. ¿Podemos entender eso? ¿Qué? Pero esa es la responsabilidad mayor para nosotros. Que si debemos de dar y ser justos y hacer justicia, tenemos que dar de lo que tenemos. ¿Okay? Y a veces la iglesia ha fallado en eso también. ¿Okay? Se cae uno y del árbol caído lo que hacen es leña, hermano. Se equivoca alguien y por su equivocación dejó de ser parte de este pueblo.
El hijo pródigo se fue y se prostituyó. Usted sabe la historia, ¿verdad? Y cuando regresó, ¿qué fue lo que hizo el padre? Le dijo, no, tú ya no tienes parte ni suerte en este lugar porque has malgastado todo lo que te dimos. ¿Eso le dijo? No. ¿Okay? Hizo fiesta, lo vistió, le puso anillo, diferente a lo que a veces nosotros como iglesia somos. ¿Okay? Entonces a veces Dios permite que lleguen tiempos así para que despertemos aún los que ya estamos adentro. ¿Okay? Porque vamos a escuchar mucho esa palabra, justicia. ¿Okay? Pero recuérdese, la justicia solamente, la verdadera justicia viene de Dios y está en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la justicia se origina única y exclusivamente en Dios, ya que es, escuche esto, su naturaleza como supremo creador del universo. O sea, la justicia realmente tiene que ver con la naturaleza de lo que es Dios en su esencia, como creador del universo. Y la justicia es el estándar de motivación, conducta y carácter en él. ¿Okay? Ese es el estándar de Dios, ser justo. Y Él es el único que puede justificar. Y ahí lo leímos hace un momento. Él justifica a los que son de la fe en Cristo. ¿Okay? Los días que están por venir, mucha gente va a sufrir una gran decepción en su corazón. Porque puso su esperanza y puso su porvenir en alguien que no es justo, hermano. ¿Okay? Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de esta gran nación. ¿Okay? Porque los que estamos acá, los que hemos ya creado familia acá, ¿okay? Que Dios nos ayude. Porque muchas cosas se van a ver estorbadas, muchas cosas se van a ver perjudicadas. ¿Okay? En trabajo, productos, muchas cosas. ¿Okay? Por eso es que debemos de estar ceñidos, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podamos resistir, ¿okay? Los momentos difíciles, el día malo. ¿Okay? La próxima semana vamos a ver que Jesús es quien nos establece en el Evangelio de la paz. De ahí vamos a ir hablando de las otras prendas que tienen que ver con la armadura de Dios. Esta mañana quería simplemente tocar dos cosas importantes: la verdad y la justicia. ¿Okay? La verdad, el alto o el nivel más alto de la realidad existente en el universo y en el mundo, es Jesús. Su palabra. Su palabra ya nos había advertido de muchas cosas que están pasando y que están por pasar. ¿Okay? La realidad que hoy vemos y que nuestros hermanos están padeciendo es temporal. Si lo podemos creer y ellos lo pueden soportar y creer, esto va a pasar. Yo sé que ahorita es difícil, pastor, eso sí que está duro creerlo ahorita, ¿no? Pero hay que creerlo, hermano. ¿Okay? Esto va a pasar. Esto quedará en la historia solamente. Porque es lo que quieren, dejar un récord en la historia. Déjelo que se dé gusto. Déjelo que se llene su boca de grandezas. Usted tranquilo, y como dicen por ahí en una serie, yo nervioso. ¿Okay? Pero usted tranquilo, yo nervioso. Que en Cristo todo es posible y vamos a pasar esta prueba. ¿Okay? Él es mi verdad, Jesús es mi verdad. Por Él usted y yo existimos. Por Él este ministerio proseguirá adelante, no va a desaparecer.
Él va a multiplicar las ofrendas y los diezmos en el alfolí. ¿Ok? Porque Él es nuestra verdad. Oramos por nuestros hermanos, que todos se atrevan a creer que la realidad que ellos ven ahorita es temporal. Tranquilo que va a pasar. ¿Okay? Tranquilo que va a pasar. Pero no dejes de creer ni de servir a Dios. No dejes eso. Prosigue hacia adelante. Sigue confiando en el Dios que te ha llamado para salvación y vida eterna. Amén. Porque aún, sé que duele, pero tengo que decirlo, el sueño americano es temporal. Pero lo que Dios te ha llamado para que tú tengas por causa del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es eterno. La vida eterna nadie te la puede robar. Nadie puede arrebatarte la vida eterna. ¿Okay? Una eternidad con el Rey nadie te la puede quitar. Así que tenemos que proseguir hacia adelante. Uno de los puntos que quería tocar entonces era eso, la verdad. Y el segundo punto era la justicia. ¿Okay? En el hombre natural, mundano, pagano o hipócrita, o avaro, o todo lo que usted vio ahí en Timoteo, toda esa descripción, en esa clase de personajes no existe la justicia. ¿Okay? No existe la piedad, pero en Cristo sí. Él es nuestra justicia. Él es el que nos justifica. Y si nosotros buscamos piedad en algún momento difícil, en Él vamos a encontrarla. Sus ojos son ojos de misericordia. ¿Okay? Él nos mira con ternura. ¿Okay? Así que manada pequeña, no tengáis temor, porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. ¿Podemos creerlo? Póngase de pie en esta mañana, ¿okay? Que iba a ser breve el día de hoy. ¿Okay? Dele fuerte el aplauso al Señor, no tenga temor.